Renunció ratificando su gestión al frente del Ministerio de Economía, pero también advirtiendo sobre la necesidad de un acuerdo en la coalición gobernante. Así lo refiere en la carta que fue difundida esta tarde a través de las redes sociales. Y para seguir analizando el tema y lo que viene, volvemos a comunicarnos con Nazarena Lomagno. Nasa. Silvia, y la palabra acuerdo es la palabra clave, ¿no? Lo acabas vos de mencionar, porque se espera, es posible que mañana pueda llegar a anunciarse el nombre del nuevo ministro de Economía, ¿sí? Habíamos dicho anteriormente que hay varios nombres en danza, aparece Sergio Massa en el centro de la escena, se esperan además más renuncias de parte del equipo económico, segundas y terceras líneas de Martín Guzmán, pero hay muchísimo hermetismo respecto de los próximos movimientos, tanto del equipo de Guzmán como de quién será el nuevo ministro de Economía, así que extrema cautela con los nuevos pasos y sobre todo, Silvia, con la nueva figura, pero y hay una cosa clara, es que tiene que haber consenso, ¿no?, respecto de quien sea el nuevo ministro de Economía, porque lo decíamos hace un rato, hay dos detonantes o dos causas principales que Guzmán no nombra o nombra implícitamente en la carta, que tiene que ver, primero, de acuerdo a lo que sentía el ministro, ¿no?, a lo que percibía el ministro, a la falta de apoyo político del presidente Alberto Fernández respecto de las discusiones internas que mantenía Guzmán con la Secretaría de Energía y sus diversos funcionarios a la hora de aplicar políticas económicas claves, como puede ser la segmentación de tarifas o la redistribución de subsidios. Muchas internas acaloradas hubo durante este año y el año pasado respecto de este tema. Recordemos, Guzmán no pudo echar a un subsecretario de Energía Eléctrica, que en este caso es Federico Basualdo, y además otro tema muy importante son los pedidos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto de cuál tiene que ser la lógica económica que tiene que imperar en la Argentina, ¿sí? Discusiones que las ha dado en el último tiempo de manera pública y que han agravado las discusiones. Así que es claro que el nuevo ministro, la nueva ministra de Economía que comience a ocupar el cargo tiene que aunar los intereses tanto del presidente como de la vicepresidenta, buscar un punto medio, generar una figura superior a estos conflictos que estamos mencionando y que no solamente pueda generar tranquilidad dentro del gobierno, certidumbre dentro del gobierno, sino además establecer un plan económico claro frente a las principales urgencias que tenemos hoy: inflación, pobreza, desempleo y demás, sino que además también frente a los empresarios y ante los mercados. Silvia, atención, claro, con esto. Tiene que estar bien en claro quién es el nuevo ministro de Economía y qué va a hacer de aquí en adelante, antes del lunes a las 11 de la mañana, ¿sí? Teniendo en cuenta, Nasa, a las 10 de la mañana, ¿se me escucha? Perfectamente, teniendo en cuenta, tal como vos decías, dos de las frases que justamente el propio Guzmán manifiesta en su carta. La primera, el alcance de los acuerdos internacionales con el Fondo Monetario Internacional, la cobertura del vencimiento de la deuda en pesos, que también aparece mencionada en la carta como logro, y la alternativa justamente de enfrentar este déficit fiscal que, aclara, ha sido sin ajuste. En la misma carta el propio Guzmán, en función del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Nasa, entonces, reuniones a esta hora ya en la quinta presidencial de Olivos respecto justamente a la continuidad del que estará ministro o ministra, tal como decías vos, al frente del Ministerio de Economía, pero también como parte del equipo, ¿no? Sí, Silvia, y te interrumpo con un dato de último momento. Se habla de la renuncia de Sergio Chodos, ¿sí? En estos minutos se está hablando con mucha fuerza sobre la versión de renuncia de Sergio Chodos, ¿sí?, representante de la región frente al Fondo Monetario Internacional, figura clave del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, gran articulador de lo que hoy es el pacto con el organismo. Y acá otro punto importantísimo: ¿qué es lo que va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Sí? Porque recordemos que el programa económico que está planteado hoy es de la mano con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que acá hay metas a cumplir con el organismo, metas trimestrales que el organismo releva, y a partir de ahí, y aquí radica la mayor importancia de cumplir el programa económico, el Fondo
Fondo Monetario desembolsa los dólares para cancelar el mismo acuerdo. Si el organismo no desembolsa los dólares porque el acuerdo no se cumple, no se le puede pagar al organismo. Y si no se le puede pagar al Fondo Monetario Internacional, la situación financiera dentro del mercado realmente puede ser muy desestabilizante y muy peligrosa para la estabilidad económica en Argentina, que siendo Argentina y más ahora vive en juego, ¿no? Nasa, volvemos a nuestro país. Volvemos a nuestro país para hablar de lo que impacta justamente en esta renuncia. Por ejemplo, en la segmentación tarifaria, porque se estaba por poner ya en práctica el registro de subsidios en las últimas horas del día viernes, y mucho se ha hablado sobre los subsidios energéticos en estas últimas horas respecto justamente a la política que finalmente fue impulsada por el Ministerio de Economía. ¿Qué pasará, entre otras cosas, a nivel doméstico con esta medida? Bueno, a ver, lo primero que tenía que tener presentado en esta semana el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, era el formulario para que todos los usuarios que no tengan que pagar la tarifa plena puedan acreditarse y seguir percibiendo los subsidios. Bueno, eso no pasó, todavía la segmentación energética no estaba deliberada. Vuelvo a decir, esto era uno de los temas principales detonantes por los cuales Martín Guzmán se terminó yendo, ¿sí? El atraso, el retraso, la falta de consenso, de acuerdo respecto de cómo llevar esta política, no solamente demandada adentro del gobierno, sino que además demandada por el Fondo Monetario Internacional. Por eso, respecto de los nuevos aumentos que se les aplicarán a ese 10% inicialmente del AMBA con mayor poder adquisitivo, habrá que seguir esperando más definiciones, respecto del formulario para que no te quiten el subsidio en caso de que cumplan los criterios necesarios, pero evidentemente no se ha llegado a un acuerdo. A ver, hay un ejemplo claro que sucedió hace poco. Hace poco se había citado a unos con periodistas para poder explicar los detalles respecto de cómo iba a ser la segmentación y completar el formulario para poder seguir haciéndose de los subsidios. Ese OP se cancela de un día al otro dentro del Ministerio de Economía. De repente nadie se había hecho cargo de la discusión de ese OP, que luego en realidad va a ser una reunión de gobernadores. Bueno, hay cuestiones claves dentro del área económica que todavía están en suspenso, así que habrá que esperar más definiciones. Por ahora y en este momento hay una reunión del ex ministro de Economía junto con su equipo de Economía justamente para ver cuáles son los próximos pasos a seguir. Nos queda un tema pendiente, Nasa, relacionado, hablamos de tarifas, tenemos que hablar del dólar. El dólar paralelo, el dólar blue, que en menos de 7 días aumentó casi 8 pesos. ¿Cuál es la expectativa de apertura del mercado el día lunes? Aunque no estamos hablando de mercados oficiales, claramente estamos hablando de un dólar blue, de un dólar que está fuera de ese mercado, pero que tiene impacto directo con lo que decía a ese instante nada más la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hablando de corridas cambiarias. Bueno, vuelvo a repetir esto, Silvita, es sumamente importante que esto esté, que el ministro de Economía y el programa económico esté delineado antes del lunes a las 10 de la mañana, que es cuando abren los mercados. Si el mercado no está convencido de lo que va a suceder este fin de semana y los próximos movimientos a tener en cuenta, entonces no sería raro esperar nuevamente una corrida cambiaria, ¿por qué no más profundizada que la que vimos estos últimos días? Y un riesgo país superando los 2.500 puntos, que fue el valor récord al que llegó la semana pasada. Y atención con esto, con lo que suceda, con la ampliación de la brecha cambiaria, con la disparada de los dólares financieros, con la disparada del dólar blue, que luego a la larga terminan teniendo un impacto en la economía real, porque son cada vez más los sectores económicos que se terminan referenciando en estos dólares, porque a propósito de esto y de la desestabilización en general que termina generando en la economía diaria, hay que remarcar que hay sectores políticos que han estado, sobre todo de la oposición, que han estado fogoneando estas corridas cambiarias últimas que vimos en las últimas semanas. Entonces, desde el gobierno tiene que haber directrices claras, el programa económico tiene que estar delineado, tienen que bajar la mayor tranquilidad y certidumbre que se pueda para que a esta incertidumbre y panorama poco esclarecedor que hay no se sumen estas fuerzas políticas opositoras que están buscando justamente que se termine de generar un mayor caos y, por qué no, pensar en una debacle institucional. Así que tener en cuenta cómo abren los mercados el lunes a las 10 de la mañana, y para eso importantísimo, clave, Silvita, lo que suceda entre hoy y mañana.